¿Y dónde se produciría? ¿En Lima? Porque un preso está en el Callao y el otro está en Chorrillos, que pertenece a Lima. Los trámites las ha realizado la señora Iparraguirre a través del Consejo Distrital de Chorrillos. Entonces un funcionario de la Municipalidad de Chorrillos tendría que constituirse al penal del Callao. Ahora bien, tenemos entendido que ellos no solamente solicitan esa autorización para contraer matrimonio, sino que en el futuro también tener encuentros familiares. Esperemos que primero se dé la fecha de matrimonio y después ya se verá lo que establece el Código de Ejecución Penal. El derecho a las visitas íntimas de las personas internas en los establecimientos penales. ¿Cómo se está manejando ello? ¿Qué medidas de seguridad, higiene? ¿Y si se está practicando algún tipo de planificación familiar? Bueno, la visita íntima se realiza en los días de visitas femeninas a los penales en el caso de que los internos sean varones. Lastimosamente, algunos establecimientos tuvieron denusterios, pero por razones de hacinamiento esos denusterios han sido ocupados por los mismos internos. Entonces las visitas íntimas se realizan en las celdas de los internos. Por supuesto que ellos son muy preocupados para lo que respecta a la higiene. Los días de visita, y sobre todo cuando van a tener visita íntima en su celda, lo tienen completamente aseado. Parece que no fuera una cárcel. Es cuestión de verlo algún día. ¿Y con relación a los métodos de planificación familiar? Bueno, ellos también tienen consejeros en ese rubro. Las asistentes sociales que están asignadas a los establecimientos les dan charlas sobre planificación familiar, los médicos del penal también, y hay un programa bastante agresivo en ese aspecto. Y en esas visitas íntimas, en el caso de las mujeres, de las presas, ¿se ha visto incrementado el índice de natalidad en el interior de los penales? No se ha incrementado en forma alarmante. Hay muy pocas internas que se encuentran en estado de gestación. Algunas que, son casadas y, el esposo llega a visitarlas y de repente por sentirse madre, ellas aceptan esas relaciones que al futuro va a dar origen al nacimiento de una criatura, por el hecho de que ellas tienen derecho a tener un bebé hasta los 3 años a su lado. Dentro del establecimiento penal pueden tenerlo hasta los 3 años. Y después corresponde a los familiares, y si no tiene familia, van a un albergue dependiente del INAVIF. ¿Algo más que usted quisiera agregar con relación al trabajo que viene realizando el INPE? Tratamos de continuar la línea trazada por el conductor del sector. Nosotros mantenemos reuniones constantes con el ministro García Toma, quien nos da las políticas a seguir. Si bien es cierto, él es nuevo en el cargo, yo no soy tan nuevo, pero recién tengo 4 meses, pero algo estamos aprendiendo para ponerlo en práctica. Le deseamos el mayor de los éxitos en la gestión a su cargo y le agradecemos asimismo la oportunidad de habernos dado a usted, de acogernos en su oficina y de darnos mayores alcances acerca de la realidad penitenciaria de nuestro país. A usted la gracias por la visita. Bueno amigos, continuamos con tus derechos después de la pausa. ¿Sabías que, mediante los beneficios penitenciarios, como la libertad condicional o la semilibertad, se autoriza legalmente que la pena impuesta por un juez puede eventualmente suspenderse antes de su total ejecución? ¿Sabías que el Tribunal Constitucional ha considerado que el internamiento en un centro carcelario de por vida, sin que la pena tenga un límite temporal, afecta el derecho a la libertad individual y el principio a la dignidad de la persona humana? Regresamos con tus derechos. A continuación, la entrevista que realizará el secretario general del Tribunal Constitucional, el doctor Francisco Morales Arabia, al ministro de Justicia, Víctor García Toma. Estimados amigos del programa Tus Derechos,
En esta oportunidad nos encontramos con el ministro de Justicia, Víctor García Toma. Señor ministro, tenga usted muy buenos días y es un honor tenerlo. Con gusto tenerte aquí en la casa. Gracias por la entrevista. Tradicionalmente, el ministro de Justicia no solo es el asesor jurídico del presidente de la República y del Consejo de Ministros, sino también algunas veces es un enlace con el Poder Judicial. Tradicionalmente así ha sido entendido, pero en los últimos años, con el protagonismo del Tribunal Constitucional en muchos aspectos de la problemática jurídica, ¿el ministro de Justicia también debe ser un enlace con el Tribunal Constitucional? Como bien lo has dicho, Paco, en el pasado el Ministerio tenía dos funciones concretas. La primera era la referida a la de hacer la suerte de asesor legal del presidente y del Consejo de Ministros. Y en segundo lugar, servir de nexo entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Sin embargo, a raíz de la Constitución del año 79, se ha establecido un sistema de justicia. Y ciertamente en ese sistema de justicia el Tribunal Constitucional ha cobrado un rol relevante, preeminente. En consecuencia, esos nexos, esa necesidad de comunicación y coordinación se han ampliado con el Tribunal, con el Consejo de la Magistratura, con el Ministerio Público y hasta cierto punto también con la propia Defensoría del Pueblo. En los últimos meses hubo una especie de, no una especie, sino hubo un roce, un enfrentamiento fuerte entre el Tribunal Constitucional y el Poder Ejecutivo a raíz del caso Cementos Lima. En ese entendido, ahora las cosas están un poco más tranquilas y podríamos decir que esto generó una reacción de diversos matices, ¿no? Es decir, unos que estaban en una posición muy radical y otros más moderados, pero al final se están presentando algunos proyectos para limitar algunas funciones del tribunal. Usted, como ex magistrado del Tribunal Constitucional durante 5 años y como presidente de este mismo organismo, ¿qué opinión tiene sobre este tema? ¿Cómo debe ser encauzado esta problemática? Yo diría que en esta, como en otras sentencias, los ciudadanos, las instituciones del Estado, tienen el derecho, en aplicación de la Constitución, de analizar y criticar las sentencias. Entendemos que esa sentencia merecía y merece ser objeto de observación y de crítica. Pero una cosa es la crítica a una sentencia en particular y otra es intentar recortar las competencias y funciones del tribunal. Y en ese sentido, yo te digo, no solamente como profesor universitario, como un magistrado del tribunal, sino además como ministro, te señalo que para mí el tribunal representa la clave de bóveda del sistema de control. Y no hay Estado constitucional sin Tribunal Constitucional. Y los constituyentes del 79 y particularmente el 93 han diseñado un modelo en el cual al tribunal no le sobra ni le falta nada. Es decir, ha sido dotado de las competencias que corresponden a un órgano de su envergadura. De allí que yo sea particularmente reacio a cualquier tipo de mutilación en cuanto a sus competencias. En lo que se refiere a las políticas jurisdiccionales, que como he dicho puede ser objeto de crítica, mi sugerencia sería autolimitación, ¿no es cierto? Prudencia, tino, digamos una reevaluación de las políticas jurisdiccionales, pero en modo alguno afectar fundamentalmente el aspecto normativo que ha sido bien diseñado en la Constitución del año 93. ¿Cómo funciona la autolimitación? Son momentos. Cuando nos tocó estar en el Tribunal Constitucional, no existía un modelo político tan desarrollado como existe hoy. Salíamos de la dictadura. El tribunal, con sus sentencias, cubría espacios que lamentablemente otros órganos no podían cubrir. Prueba de ello lo tenemos en dos casos emblemáticos. La sentencia antiterrorista, la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de parte del paquete de normas antiterroristas y el tema de la reforma pensionaria. Eso solo lo podía resolver el tribunal con las llamadas sentencias normativas, ¿no es cierto? Pero entiendo que ese periodo ha pasado y estamos en otro contexto. Adicionalmente a eso, entiendo que por distintas razones ha habido un problema de deslegitimación y ese tema de legitimación debe tender a un reexamen por parte del tribunal de sus políticas y dentro de ello ciertamente a poder mensurar con mayor atención las consecuencias o previsiones de sus sentencias.